Vamos a analizar los datos de empleo que se conocieron hoy. Son los datos de empleo del último trimestre del 2024, es decir, del cuarto trimestre. Para hacerlo nos va a dar una mano Matías Maito, es especialista en análisis del mercado de trabajo. Matías, Pablo Caruso y todo el equipo de QR en Bravo TV, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Matías. A ver, son muchos datos los que se dan de manera oficial respecto del empleo. ¿Cuáles son los importantes y cuál es la moraleja eventualmente respecto de lo que está pasando con el empleo en la Argentina? A mí me parece que lo más destacable de la información que acaba de publicar el INDEC tiene que ver con el hecho de que el repunte de la actividad económica que atravesó nuestro país, sobre todo en la segunda parte del año pasado, no alcanzó a recuperar el deterioro de los indicadores laborales que nosotros atravesamos durante los primeros meses, durante el primer semestre de 2024. Recordemos que nuestro país atravesó una caída de la actividad muy fuerte, una disparada inflacionaria muy fuerte entre fines de 2023 y fines de 2024, y eso tuvo un impacto muy fuerte también sobre el empleo. Entre fines de 2023 y principios de 2024 se perdieron alrededor de 175.000 empleos formales en el sector privado, creció el desempleo, creció la precariedad, cayeron los salarios, es decir, una situación de un deterioro profundo y acelerado. Hacia la segunda mitad del año 2024, la actividad económica se empezó a recuperar, la inflación empezó a ceder. Nosotros a fines de 2024 el nivel de actividad económica recuperó el mismo nivel que tenía antes de la devaluación, antes de la crisis. Eso no pasó con el empleo. De los 170.000, 175.000 empleos formales del sector privado que se perdieron, a fines del año pasado solo se recuperó el 12%. Es decir, que las actividades económicas que se recuperaron no son las actividades económicas que generan empleo. Ese es el gran problema. Este es un modelo económico que está apuntalado en sectores como las actividades agropecuarias, la minería, el complejo energético, son actividades que no generan empleo y justamente por eso estamos teniendo tantas dificultades para recuperar esos empleos y tantas dificultades para, de alguna manera, desarmar ese patrón de precarización del empleo que caracteriza al mercado en nuestro país. Hay un dato que nos llamó la atención, Matías, y ya pregunta Hernán Lecher, que tiene que ver con la gente que tiene empleo y que busca un segundo empleo. ¿Eso cuánto creció? ¿O qué? ¿Es un fenómeno muy relevante? Ese es un fenómeno cada vez relevante y es una de las expresiones de la precariedad. Digamos, hay distintas expresiones que dan cuenta que el gran problema en nuestro país no es tanto el desempleo, sino la baja calidad del empleo. El indicador que vos comentabas, Hernán, es uno, la informalidad es otro, la subocupación es otro. Y creo que de alguna manera todas estas son expresiones de un gran problema que caracteriza a la gran parte de los trabajadores de nuestro país, que tiene que ver con el bajo nivel de ingresos. Y acá también me parece que es importante destacar una cuestión. Así como cayó el empleo durante los primeros meses de 2024, lo mismo pasó con los salarios. Con la disparada inflacionaria hubo una caída muy relevante de los salarios, y esa caída, me refiero específicamente a los trabajadores formales del sector privado, esa caída se fue recuperando lentamente y hacia fines de 2024 uno podría decir que los salarios de los trabajadores formales del sector privado recuperaron más o menos el nivel que tenían antes de la devaluación. Ahora, lo que estamos viendo en estos primeros meses de 2025 es que esa voluntad, esa presión que está ejerciendo el gobierno por poner un techo a las paritarias está surtiendo efecto. Y muy claramente los resultados que vemos en las negociaciones paritarias del sector privado dan cuenta de que los salarios llegaron a un techo a fines de en diciembre del año pasado y ahora están volviendo a caer. Es decir, que se están estancando en una situación que en términos históricos también es un nivel muy bajo. Y esto refiriéndonos específicamente al segmento de trabajadores que tienen mayores ingresos, son los trabajadores formales del sector privado. Es mucho más preocupante no solo la de la situación de los trabajadores del sector público, sino también la de informales y cuentapropistas. Hernán. Matías, miraba algo que habías tuiteado hoy, bueno, en relación a esto que mencionabas del empleo, del salario, pero también un magro primer trimestre en materia de empleo y expectativas hacia adelante bastante preocupantes. ¿Esto es así? ¿Qué están midiendo ustedes para el 2025 en materia de empleo específicamente?
En materia de empleo, nosotros evaluamos cuáles son las expectativas que tienen los propios empresarios respecto de su dotación y en base a eso hemos construido un indicador que nos permite proyectar hacia adelante cuál va a ser la evolución del empleo y la verdad que viene dando resultados muy precisos. ¿Qué es lo que nos está mostrando ese indicador para los primeros meses de 2025? Hoy estamos, digamos, en marzo de 2025, pero los últimos datos oficiales corresponden a diciembre de 2025, es decir, todavía no tenemos claro, todavía no tenemos registros oficiales respecto de lo que pasó en enero de este año, en febrero de este año y lo que está pasando en marzo. Bueno, lo que nosotros podemos ver en este indicador es de alguna manera cubrir ese gap que las estadísticas oficiales todavía no nos muestran. Y la verdad que lo que estamos viendo en base a este indicador es que esa situación de estancamiento del empleo formal que vimos durante los últimos meses, porque hay que decir algo, el empleo cayó digamos, inicialmente entre fines de 2023 y mediados del 2024, y a partir de agosto de 2024 dejó de caer y volvió a crecer. ¿Cuánto volvió a crecer? Muy poco. La verdad que ese crecimiento se parece más a un estancamiento que un crecimiento verdadero, porque la creación neta de puestos de trabajo durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado fue muy marginal, pero la tendencia sí era un muy leve crecimiento. Ahora lo que estamos viendo a partir de enero y febrero es una alta posibilidad de que ese estancamiento con un valor levemente positivo se convierta en un estancamiento con una magra destrucción y no con una magra creación de puestos. Claro. Es decir, que sigamos en una situación de variaciones del empleo cercanas a cero, pero lo que hacia fines de año era cercano a cero, pero con una poquita creación de puestos, se convierta en una variación cercana a cero, pero de signo negativo, es decir, una baja destrucción de puestos. Matías, muchísimas gracias por este resumen. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.